espacio ahí de medirla. Eso da una estructura de medición, pero se puede hacer ajustes para eso, ¿no? Entonces, ahí que yo diría, el espacio de trabajo que tiene que hacer el sector privado ahora es liderar. Ahora, cuando el gobierno tiene que estar ahí empujando el espacio, identificando las principales exportaciones del país, una forma genial de priorizar dónde poner esfuerzos de los gobiernos. Yo creo que a mí me parece una buena idea de identificar los principales. Y tenemos datos también de eso. Y ahí poner los recursos del gobierno con los gremios productivos, porque el sector privado, los productores saben que el comprador que quiere. Y también pueden anticipar un poco lo que van a querer y capacitarse ellos mismos. Entonces, hay un rol importante del diálogo entre el gobierno y el sector privado de cómo generar capacidad, metodologías y métodos de información y entrenamiento para incluir para reflejar la realidad del país, ¿no? Yo creo que la segunda pregunta, Osvaldo, fue para... ¿No quiere responderla? No me atrevo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, se mencionó al inicio de este evento que Cepar ha sido bastante pionera en términos de promover y coordinar estudios nacionales de medición de la huella de carbono. Estamos también trabajando en distintas modalidades de asesoría que permitan difundir las metodologías de medición existentes en el plano internacional y alertar sobre sus beneficios, sus eventuales costos. Aspiramos, porque estamos iniciando nosotros en esta visión un proyecto justamente, y esta es también la primera actividad del proyecto fuera de Cepar en materia de comercio y cambio climático, para difundir estos trabajos en los países, los gobiernos, también en las organizaciones empresariales. Porque nuestro paso siguiente sería el de estimular coordinación en las normativas, en materia de estándar, en materia de regulación. Y esto, como ya lo he mencionado, puede partir por el sector privado, ojalá también por el sector público, pero si no, por lo menos por los sectores privados, que tienen una densidad de intercambio más importante. Y eso se vincula con lo que usted mencionaba en términos de cuáles son las industrias de exportación más relevantes. Ahí, afortunadamente, allí hay capacidad instalada en materia de recursos humanos, de recursos financieros, de contactos internacionales, por lo tanto la tarea se puede ver facilitada y puede haber una suerte de efecto derrame hacia otras empresas que puedan aprovechar, ¿no es cierto?, ese esfuerzo inicial. Y por lo tanto, desde ese punto de vista nos gustaría seguir avanzando hacia trabajos nacionales que permitan ya no solo tener la huella de carbono en los principales productos de exportación, sino también análisis de la cadena de valor asociada a esa exportación y por lo tanto detectar allí cómo se puede ir construyendo una competitividad menos intensiva en carbono, que es como el objetivo final, ¿no es cierto?, al que uno apuntaría. Y colgándome de la última parte de la respuesta de Marcelo respecto a la urgencia de abordar estos temas y aludiendo al tema generacional que usted mencionaba, es bastante evidente, además, que la inquietud de esta temática en la población joven en el mundo es mucho más intensa que en quienes tenemos canas. Y eso quiere decir que la actitud del consumidor en los mercados va a ser bastante activa y militante en estos temas. No va a ser necesario que los gobiernos tomen medidas de restricción, sino que las personas van a ser muy activos agentes de control en esta materia. Por lo tanto, aquel país que diga, mire, la verdad, mientras los gobiernos no tomen medidas, yo no me preocupo, está muy equivocado. Está muy equivocado. Esto va a pasar porque la juventud ha tomado este tema con un privilegio, en buena hora, mucho mayor que quienes tenemos canas. Y eso va a ir increciendo. Mi colega le alcanza el micrófono y para no abusar del tiempo y la generosidad de habernos acompañado hoy, ustedes vamos a dar paso a la última pregunta. Yo quiero, a raíz de eso que tú señalas, tenemos un colega que llegó el año pasado, era el embajador en Suiza, en Bernac, ¿no?, ante la Confederación Helvética, y cuando se empezaron a suscitar, empezamos a trabajar internamente el tema de la huella de carbono,
muchos decíamos, pero está realmente insertado en la conciencia del consumidor. Y él nos decía, no se imaginan, en la gente joven miran los productos a ver cómo está la huella de carbono. O sea que, y eso es una señal muy buena, pero altamente peligrosa, porque la exigencia que va a tener el consumidor potencial puede llegar a ser, si no se toma la medida del caso, un freno al acceso al mercado. Señor. Gracias. Federico Ferla, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Primero agradecer la invitación de la Cancillería y el Instituto Artigas y a los expositores por el excelente nivel de las dos presentaciones. Yo tenía dos preguntas, una ya la hizo Gonzalo. Hola. Una ya la hizo Gonzalo, era sobre el estado de situación del desarrollo endógeno y regional de metodologías, que coincido que es un tema fundamental. Y la otra pregunta es, usted mencionó, Osvaldo, que a nivel de la OMC se está, digamos, básicamente a la espera de una señal de las negociaciones de cambio climático sobre cómo proceder. Sin embargo, he leído algunas declaraciones, por ejemplo, creo recordar del representante del gobierno mexicano en las rondas de negociación comercial, con relación a que es necesario ya posicionarse desde las negociaciones de la OMC ante cosas que usted mencionó que ya están sucediendo en Francia con la ley Grenelle II que tú mostrabas, en las directrices que están a estudio de la Comisión Europea. Entonces, quería preguntarle más en profundidad cuál es realmente el estado actual del tratamiento de este tema en las rondas de negociación comercial, más allá de esa espera de la señal por parte de la Convención de Cambio Climático. Gracias. Bueno, yo creo que aquí Guillermo nos puede dar muchas más luces al respecto. Solo diría que OMC no solo está esperando, sino que hay un tema en la agenda, que es el de la liberalización de los bienes y servicios ambientales. Pero claro, como eso está en el paquete más global de Doha, avanza lo que avanza el paquete, y por lo tanto allí está. Pero ciertamente este es un tema. Ahora, a lo que yo aludía es al énfasis que pone Pascal Lamy, énfasis muy acertado, en decir, tengamos primero el acuerdo global y no le pidan al comercio que aborde un tema que es mucho más global y complejo, sin normas multilaterales concordadas, porque al final, ¿no es cierto?, la jurisprudencia que podría ir sentando el caso a caso puede ser dantesca. De manera que son las dos cosas. Ojalá este acuerdo prospere, pero en particular en el ámbito de la OMC liberalicemos bienes y servicios ambientales, y una vez que esté ese acuerdo, veamos cuáles son los espacios que la normativa puede generar, flexibilizándola para permitir esos subsidios, que además, ojo, es un tema que no tuvimos tiempo de ver, y te paso la palabra a Guillermo para que me complemente. También en esto de los subsidios hay que tener algún grado de cuidado. ¿Por qué? De nuevo, ejemplo, las maderas. En el caso de Estados Unidos, hay un subsidio al uso de energía en madera con un subproducto, no me acuerdo el nombre preciso, pero es un subproducto del forestal. Y por cada 1 por 1000 de ese nuevo producto, en el combustible total hay un subsidio que recibe el productor de madera. Este alegato lo levantaron los madereros chilenos, por eso yo me enteré y me documenté, y resulta que el subsidio total en el año 2010 fue equivalente al doble de las exportaciones chilenas al mercado norteamericano. Entonces, claro, también hay que tener cuidado con subsidios de una cuantía tal que terminan desplazando al otro producto, que además le imponen después barreras porque no cumple con normativa ambiental, es decir, peor de los mundos. Guillermo. Yo le voy a pedir a Guillermo que también, aprovechando que termine de contestar, nos dé algunas luces y pocas sombras, le voy a pedir que también cierre el seminario de hoy. Digo, poco podría decir, agregar, Osvaldo, lo que has comentado. Digo, la decisión consensuada, diría yo, de respaldar al director general de la OMC, de todos los miembros, es que este tema de comercio y medio ambiente, y en particular de cambio climático y comercio, desgraciadamente
tiene que esperar al marco normativo proveniente de la Convención de Cambio Climático, número uno. Eso es una especie de decisión informal consensuada por todos los miembros. Para ponerlo en muy pocas palabras, bastantes problemas tenemos como para poder cerrar esta ronda, como para agregarle, quizás hasta extendiendo el mandato original de la ronda, ampliándolo al horizonte de cambio climático comercio en su globalidad, digamos, el problema. Pero también he citado por todos casi todos los miembros, y ciertamente por Uruguay, como uno de los motivos que muestran la necesidad de cerrar la ronda de Doha, porque la agenda de Doha va quedando cada vez más amarilla, cada vez más vetusta. Los temas que tenemos son estos temas, los temas del hambre en el mundo, la otra pata que vemos como productores de alimentos que comienza a surgir de la seguridad alimentaria vista desde el punto de vista anticomercio. Es decir, la agenda de Doha nos va quedando vetusta y tenemos por lo tanto que cerrar rápidamente. El tema cambio climático y comercio se concreta al tema de liberalización sectorial de los bienes y servicios ambientales en un cronograma más rápido, más profundo que lo que van a ser otros bienes no agrícolas. Ese es el tema en la OMC hoy en día. Tenemos que ocuparnos de eso, somos todos conscientes, pero no podemos hacerlo si todavía tenemos el mandato incumplido del cierre de la ronda. A título, digamos, de conclusiones generales, si le parece bien, secretario general. Yo creo que, surgen 4 o 5 conclusiones generales de este primer diálogo. El tema del cambio climático está para quedarse. Más allá de la discusión sobre si el cambio climático es generado por la actividad humana y en qué medida, eso ha quedado atrás. El tema está y para quedarse. 2. El tema del cambio climático y las posibles medidas unilaterales o convenidas va a estar de alguna manera impactando el comercio. 3. Los efectos hoy visibles son, en términos de aranceles, en términos de subsidios, en términos de tecnología y consecuentemente los regímenes de protección de la propiedad intelectual que puedan hacer que esa transferencia de tecnología sea mayor o menor, y todos estos campos habrán de impactar de alguna manera sobre nuestra forma de producción y nuestra forma de comerciar. La inexistencia de marcos normativos multilaterales y de estándares técnicos convenidos sobre bases científicamente comprobables y comercialmente neutras hacen que el panorama vaya a ser mucho más difícil, donde las vulnerabilidades van a ser expuestas sobre todo para los países más pequeños o con menos capacidades técnicas como los nuestros. De ahí que surge como una posible tarea común, 1, la de reforzar las actividades al interno de los países. Esto es reforzar, y utilizo la palabra actividades en términos generales porque con eso quiero ser lo más abarcativo posible. Creo que es necesario reforzar las coordinaciones interinstitucionales a nivel del Estado, es necesario reforzar los partnerships, las alianzas, sector público y privado, y básicamente en qué campos. Parecería bien claro. 1, inteligencia colectiva, quizás regional, quizás subregional, pero ciertamente necesaria a nivel nacional, sobre qué es lo que está ocurriendo, cómo se está normando esto, particularmente en los países, en los mercados de destino. 2, formar conocimiento, cuando estamos hablando de metodologías de medición del impacto en la huella de carbono, estamos hablando de formar conocimiento endógeno, pero también después hay una tercera etapa que es la de defensa del conocimiento, que es lo que nos mencionaba Marcelo. ¿Por qué? Porque
detrás de la formación de conocimiento está la estrategia político de políticas públicas que debe desarrollarse, tanto sea a nivel nacional como probablemente, como lo señalaba Osvaldo Rosales, a nivel regional, porque si bien en la agenda multilateral muchas veces vemos intereses comerciales contradictorios en la gran región de América Latina y el Caribe, ciertamente la preocupación frente a este tipo de temas muy avanzados y muy ya incorporados inclusive a nivel de la psicología del consumidor en los países desarrollados nos pone en un punto de partida de una cierta debilidad, y es evidente que podrían existir conveniencias muy obvias en coordinar a nivel regional. Por último, creo que es importante señalar que más allá de lo que estemos haciendo los gobiernos, ya hay algo que están haciendo los sectores privados, y en particular en los países desarrollados, como le mencionaba el secretario general en sus palabras finales. La incorporación del tema a nivel de consumidor ya está en los países desarrollados. Ya está también las más o menos científicas inducciones a que el consumidor se oriente en un sentido o en el otro. Y yendo a la pregunta sobre cómo impacta la situación, por ejemplo, la de Japón en este momento, es claro que ese tipo de tragedias lo único que va a hacer es sensibilizar más al consumidor y plantear un panorama donde esa sensibilización puede ser manipulada, y consecuentemente este también además es un tema de defensa del consumidor. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buenos días.